El Señor le bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo está? Déjeme que me acomode un poquito acá. Total no se va a ir a ningún lado, ¿no? Muy bien. Le damos gracias al Señor por este tiempo precioso de adoración. No sé si se ha dado cuenta, pero en cada una de las letras había un factor en común. Las letras que cantábamos en todas ellas decía, Señor, enséñame tu verdad. Enséñame tu verdad. Y es un deseo profundo en cada uno de nosotros, decirle al Señor, Señor, enséñame tu verdad, yo lo necesito, ¿no? ¿Qué le parece si tomamos un tiempo para orar? Puede inclinar su rostro y decirle, Señor, te pido que tú me hables, Señor. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, que tu gracia, tu misericordia y tu voz esté en este lugar, Señor. En medio de nosotros, hablándonos, respondiendo preguntas, Señor, que tenemos en nuestro corazón. Señor, llevándote toda duda, Señor, satisfaciendo nuestro corazón con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el aguijón, una herramienta de Dios. Ahí vamos a poner una imagen en la pantalla, y usted va a poder apreciarla. A ver si se ve. Es una escultura, una de las esculturas más icónicas del siglo XVI, del medioevo, titulada Moisés. Esta escultura fue hecha por el artista Miguel Ángel, y usted seguramente ha escuchado sobre él, y mide 2,5 metros de alto, de mármol puro, y pesa 90 kilos, 90.000 kilos, 90 toneladas, ¿sí? Muy pesada. El artista tardó entre 4 y 5 años en hacerla. Y acá no se logra apreciar muy bien solamente la escultura, pero si usted lo puede ver en su casa o en su celular, después, ¿no? Ahora no van a estar ahí. Lo puede ver en su casa bien, tranquilo, va a ver que la escultura tiene muchos detalles que se aprecian muy hermosos, muy finos. Y uno se preguntará cómo es que el escultor pudo esculpir mármol y hacer esos detalles tan finos, ¿no? A nosotros nos cuesta levantar la mesada de mármol de casa. Imagínense cincelar, ¿no? 90 toneladas y darle ese detalle, ¿no? Lo puede hacer y puede verlo en su casa, tiene detalles muy hermosos, pero a pesar de ser una escultura súper hermosa, excelente en su forma en la que la hizo, un día fue solamente un pedazo de roca, de mármol blanco, que pesaba más de 110 toneladas. Solo un pedazo de roca. El artista Miguel Ángel con un cincel comenzó poco a darle forma a ese pedazo de roca, golpe por golpe, cincelada por cincelada, y así 5 años, ¿no? Un golpe, una forma para la roca. Y así sucesivamente hasta conseguir esa preciosa escultura. Ahora, me gustaría que pueda venir conmigo a nuestro texto central, es el Salmo 119, versículo 26. No me voy a tomar mucho tiempo hoy. El Salmo 119, versículo 26, cuando lo tiene puede decirme amén. Lo vamos a leer, dice, te he manifestado mis caminos. ¿Dice así su Biblia? Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Puede que se esté preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la escultura que acabamos de ver, no? Bueno, está más relacionado de lo que nosotros pensamos. Este que acabamos de leer es un salmo, el Salmo de David, y sabemos que en la vida de David, el Salmo 119, por si no lo sabía, fue escrito en varias etapas en toda la vida de David. Es decir, un día escribió una parte, luego con otro suceso escribió otra parte, y así en toda su vida, se tardó toda su vida para escribirlo. Y
Sabemos que en su vida ha pasado varias etapas, varias circunstancias, varias dificultades que ha atravesado en desde que era un niño. Y una de las lecciones más poderosas en la vida de David, y lo refleja en cada uno de sus salmos, fue la sinceridad. Es algo para él muy importante. Lo menciona en muchos de sus salmos, ¿sí? Él dice al comienzo del texto que leímos: te he manifestado mis caminos, ¿no? Básicamente él le está diciendo a Dios: yo puse delante de ti toda mi vida. ¿Puso delante del Señor toda su vida, hermano? Esa es una buena pregunta para hacernos, ¿no? ¿Puse delante del Señor toda mi vida? Y cuando digo todo, y cuando él decía puse delante de ti mis caminos y toda mi vida, él está diciendo puse mis proyectos, te conté mis debilidades, te confesé mis pecados, te di todo lo que pensaba, Señor, te di mis acciones. Y aún si escudriñáramos un poquito más a fondo, la vida de David le dice, te di hasta mi economía, Señor, te di hasta mi bolsillo, todo te di, Señor. Todos mis caminos están delante de ti. Y eso es bueno. Todos nosotros debemos familiarizarnos con esta clase de sinceridad delante de Dios. Creo que todos los cristianos debemos tener esta comunión, podríamos decir, amplia con el Señor, a tal punto de consultarlo todo con el Señor. ¿Consulta todo con el Señor o toma ahí mazo, miti? El resultado más probable que obtendremos cuando tenemos una comunión con Dios es que Dios nos hable, ¿no? Porque ¿a quién le gustaría orar y que Dios no le hable, ¿no? Nosotros oramos y buscamos al Señor porque deseamos que Él nos hable, ¿no es cierto? ¿Cuántos desean que Dios le hable? Yo deseo que Él me hable. Entonces, este es un resultado de tener comunión con el Señor, que Dios te hable. Y Él te responde a través de muchísimas formas. Él nos responde a nosotros. David sabía que cuando él oraba, Dios le respondía. Y a nosotros también, hermanos, Dios nos responde. ¿Cuánto dice amén? A pesar de que David era un hombre que oraba, que era sincero, como lo acabamos de leer, y que Dios le respondía, tuvo muchísimos errores. Al igual que los tenemos nosotros hoy, muchísimos errores. Y él, sin embargo, continúa diciendo esta frase del texto en la que me voy a detener un poco más de tiempo, y es, enséñame tus estatutos. ¿Por qué le digo que me voy a detener más en esto? De esta frase que dice David, nace el título del sermón de hoy, el aguijón, una herramienta de Dios. Y aunque no lo podamos ver, déjeme decirle que si tiene algo para subrayar, subraye la palabra enséñame. Esa palabra que usted ve ahí viene de un original que significa aguijonear. Significa por implicación enséñame, pero a través de la vara, como un incentivo. Enséñame a través de la vara. Quiero que se quede con esa expresión. Esta palabra básicamente significa enseñar, pero a través de un aguijón. Es como como decirle al Señor, pinchame, Señor. Enséñame, pero a través del dolor. Qué oración más rara, ¿no? Enséñame, pero a través del dolor. Es como cuando nosotros no queríamos hacer algo en nuestras casas, y ahí estaba mamá, ¿no? Y la chancleta voladora, y nos aprendíamos enseguida, ¿no? Y enseguida nos decía, bueno, pareces hijo del rigor. ¿No escuchó esa frase nunca? Bueno, mi mamá era cinturón negro en chancleta voladora, ella no fallaba nunca. Y aprendía, ¿no? Todo lo que quería hacer aprendía, hijos del rigor. Ahora la palabra aguijón bíblicamente ya es más familiar. Quizás usted haya relacionado seguramente muchos versículos con esta palabra. Incluso cuando el título del sermón se publicó en el grupo, lo hizo el hermano Luciano,
automáticamente el pastor compartió algo ahí acerca del aguijón. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra aguijón y relacionamos versículos. Y está bien que eso suceda. De esa forma nosotros interpretamos la palabra del Señor. ¿Cuántos leyeron lo que publicó? Bien cortito, acerca del aguijón. Si parafraseamos esta frase, este texto, este versículo que acabamos de leer, David está diciendo esto. Permítame leérselo. Señor, yo te quiero servir con sinceridad en todos mis caminos, pero cuando me veas desviado, enderézame, aunque tengas que usar un aguijón, aunque tengas que usar el dolor. Enderézame. El significado básico para aguijonear se refiere a la acción de utilizar, en este caso un aguijón de forma simbólica, ¿no? Una vara puntiaguda, eso significa la palabra enseñar, para guiar. Y en este caso lo hace en referencia de cómo se hacía en aquella época, guiar, estimular a los animales, como lo compartió el pastor en esa publicación. David está muy familiarizado con este término. ¿Sabe por qué? Con el hecho de enderezar a través del dolor o de pinchar. Porque él era pastor de ovejas, ¿lo recuerda? Y entre los pastores había dos herramientas fundamental para el pastor de ovejas, y una era la vara y otra era el cayado. Estas dos son distintas, ¿sí? Se parecen, pero no son iguales. La vara era un palo grueso, corto, que por lo general en la punta estaba hecha de un nudo del mismo árbol y tenía incrustaciones de metal, de cosas puntiagudas, de cosas que pincharan, que lastimaran. ¿Para qué? Para usarlo para proteger al rebaño. Y el cayado era una vara un poco más fina, más alta, con un arco en la punta, que por lo general el pastor lo usaba para salvar a alguna ovejita de algún lugar peligroso, para traerla, ¿sí? Para atenderla, un cuidado personal. Ahora, mientras el cayado para el pastor es una herramienta que refleja el amor de Dios bajo el manto de la misericordia y del cuidado personal, la vara también es una herramienta que refleja el amor de Dios, pero bajo otro principio, bajo otras circunstancias, y es la autoridad, la justicia, la disciplina, ¿no? Ambas herramientas reflejan el amor de Dios, pero con distintos objetivos. ¿Sí? Venga conmigo al Salmo 23, marque ahí, no se vaya de esa palabra central, el Salmo 119, y venga conmigo un poco más atrás al Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Lo ha leído 1.000.000 de veces, pero acá podemos ver cómo ambas herramientas pertenecían al pastor, ¿no? Dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿quién? David, ¿no? Aunque yo ande en valle de sombra de muerte. El reflejo en esta oración de David es un reflejo como ovejita. Él se ve como una ovejita delante del Señor. ¿Usted es una oveja del Señor? Dígame. ¿Así se sentía David? Y decía, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo como oveja, dice David, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Y sabe qué? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento a mí. Es decir, yo tengo esperanza en que tú eres mi pastor y que no dudarás en usar tu vara y tu cayado para salvarme a mí. ¿No? Él no lo hará. Esta es la clase de aguijón de la que habla el salmista David, y a esto se refería cuando él le dijo al Señor, cuando dicen estas palabras en nuestro texto, en el Salmo 119, que estamos leyendo, enséñame a través del aguijón, a través del dolor. Y puede que Dios esté usando ese aguijón en tu vida hoy, en este tiempo, ¿no? No te voy a preguntar, pero seguramente más de uno estará diciendo, Señor, ¿no? Tengo más de un aguijón, aflojale, ¿no?
El Señor usa esa vara, ese aguijón, con un propósito, y es para enseñarnos su voluntad, para enseñarnos y guiarnos a nosotros como ovejas. Este aguijón o esta vara del Pastor Jesús sobre nuestras vidas hoy no se puede ver de forma literal, pero está presente en nosotros en muchísimas formas, hermanos. Lo vivimos a diario. Y es una herramienta que Jesús, que el pastor de nuestras almas, no dudará en usarla con nosotros. ¿Sabe qué prefiero eso? Lo prefiero como el salmista. Señor, no dudes en usar tu vara, tu cayado, Señor, conmigo. No dejes de hacerlo. Cuando un pastor utilizaba en aquella época, en épocas de David, cuando David usaba una vara en medio del rebaño, lo hacía con dos propósitos. El primer propósito era para defender al rebaño de los depredadores, ¿no? ¿Se acuerda cómo era la vara? Corta, con cosas que pinchan, que duelen. Lo hacía para defender al rebaño de los depredadores, y contra ellos esa vara se usaba con fuerza, sin piedad, para destruirlos y si es necesario, matarlos. Pero con el rebaño no era igual. Esa misma vara que usaba para defender al rebaño, defenderlo de cualquier depredador, lo usaba con el rebaño, pero no de la misma forma. No era para destruirlos. No era para eliminarlos, para matarlos. No, eran pequeños toques de cuidado personal con el objetivo de corregir, de animar, de alentar a la ovejita perezosa que no quería caminar. Así que tenga por cierto que cuando el Señor usa esa vara con nosotros, no es para destruirnos, no es para destruirte, hermano, es para animarte, para alentarte, para enseñarte, para enseñarnos a nosotros el camino que debemos seguir, aunque nos duela, ¿no? Aunque no nos guste, aunque nos incomode. Mire, mi hermano, si en este tiempo estás sintiendo su aguijón, su vara que te está pinchando, en este tiempo déjame decirte que no lo hace el Señor con el propósito de hacerte mal, sino todo lo contrario. Somos ovejas del Señor, somos su rebaño, y no hay nadie que ame su rebaño como Él. No hay nadie que te ame tanto como el Señor. No lo hay. Y cuando Él usa su vara con nosotros, aunque no nos guste y no entendamos, Él lo hace porque te ama. No, lo hace con nosotros porque nos ama. No olvidemos eso, hermanos. Es muy importante recordar eso. Porque a veces pensamos que Dios lo hace como que estuviera ensañado con nosotros, ¿no? Pero no, hermano, no. No, ese es el propósito. Y Dios envía ciertos aguijones a nuestras vidas para tratarnos de forma personal. ¿Y sabe qué? No podemos ir en contra del trato de Dios. No podremos ir en contra del aguijón. No podremos ir en contra de la vara, de la corrección. Aunque parece confuso decir vara o decir aguijón, ambos cumplen en la palabra del Señor ese símbolo, ambos cumplen el mismo propósito. Ambos son lo mismo. Aunque peleemos contra Dios y contra el trato que Él está teniendo con nosotros, no vamos a ganar. Ya te digo esta profecía, vas a perder. Aunque no te guste, ¿no? Dice Pablo, y él hablando de su conversión, él contando el testimonio de lo que él creía que hacía para Dios. En Hechos 26:14, él dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Él cuenta acerca de él, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra... Coces son patadas. ¿Sabe a qué hacía referencia Pablo? A cuando la persona que araba la tierra tenía el buey adelante. Y cuando el buey se empacaba y no quería caminar, el que estaba arando la tierra tenía su herramienta, la cual se llamaba aguijón. Era como una lanza para llegar a la parte de atrás del buey. Y lo pinchaba. Y aunque el buey se empacara y diera de patadas, no iba a poder contra el aguijón. Te voy a pinchar hasta que camines, ¿no? Entonces, esa referencia es la que hace Pablo, aludiendo a que nadie puede resistirse al propósito de Dios. Cuando Dios comienza algo en nosotros, aunque demos de patadas, hermano, no vamos a poder. No vamos a poder. Y sabes que podemos encontrar dos cosas en esto. La primera es seguir empacándonos. Los pinchazos van a doler más, o caminar. Hay una viva esperanza ahí. Saber que Dios está tratando con nosotros, ¿no? Gloria a Dios por eso. A mí me produce felicidad y esperanza saber que Dios no ha dejado de dar pinchazos sobre mi lomo. ¿A usted no? Hay una esperanza ahí. Le voy a dar 3 ejemplos básicos y fáciles de entender. El primero es que muchas veces, y principalmente diría yo, este aguijón viene en forma de palabra de Dios con el propósito de enseñarnos. El Señor, a través de su palabra, pincha nuestra conciencia y nos estimula para corregir nuestra conducta. Dígame si no es así. Principalmente la palabra de Dios cumple esa función. Venga conmigo al Salmo 34, versículo 11. Salmos, capítulo 34, versículo 11. Acá se emplea otra vez la misma palabra que hemos leído al principio. Aguijonear, pinchar, con el propósito de enseñar. Dice el Salmo 34, versículo 11, venid, hijos, oídme. Este es un consejo que el salmista está diciendo acerca de Dios, de su forma de operar, ¿sí? Y dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os, diga enseñaré a aguijonear. El temor de Jehová os enseñará a través del aguijón. ¿Nunca te pasó que estás en la iglesia y puede ser hoy el día, ¿no? En que estás escuchando palabra de Dios y a mí me ha pasado muchas veces el que escucho la palabra, el predicador, el que está exponiendo la palabra, o mismo la palabra cantada y me dio en el cora, ¿no? Esa es para mí. No me gusta nada lo que estoy escuchando, pero es palabra de Dios y tengo que cambiar, ¿no? Eso me pasa a mí. No sé cómo le pasa a usted, ¿no? Pero yo creo que a muchos les pasa. Escuchar la palabra de Dios, decir, ¿sabe qué? De esa forma nosotros aprendemos el temor del Señor. Es lo que acabamos de leer en el Salmo. Señor, enséñame. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Cómo? Bueno, la palabra produce eso en nosotros. Por eso, hablando de sabiduría, ahora que se terminó la serie de la sabiduría, es de sabios escoger venir a la casa de Dios y escuchar la palabra. Porque a través de la palabra el Señor nos enseña en nuestra conciencia, hermanos. Nos pincha. Mire. Es de sabios, hermanos, venir a escuchar la palabra de Dios. Sea quien sea el que predique. Cuando la palabra nos aguijonea el corazón, nos chusea, es Dios llamándonos la atención para corregirnos. Y de esa forma enseñarnos.
Dígame si no se siente amado así por el Señor. Bueno, amor, qué amor, no es que siento amor, ¿no? Pero cuando pasa todo, nos sentimos amados por el Señor, ¿no? Ah, Señor, qué bueno que me dijiste eso. Déjeme terminar esta primera parte, con Eclesiastés, y me gustaría que lo lea conmigo, acerca de lo que produce la palabra. Muchas veces viene como un aguijón para nuestra mente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Y acá el predicador habla de lo que pasa cuando escuchamos las palabras del que expone la palabra de Dios. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, dice así. Yo se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Usted sígame con la versión que tenga, ¿sí? Las palabras de los sabios son como... no quería escuchar. No quería escuchar aguijón. No me gusta esa palabra. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Ahora, él dice son como. Significa que es una similitud, es simplemente un ejemplo. ¿Sí? Lo acabamos de ver como con Pablo, ¿se acuerda? Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas, pero necesarias. Dolorosas, pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor de ovejas, para guiar a sus ovejas. Qué tremendo eso, ¿no? Los dos ejemplos puestos en un solo versículo, con el mismo propósito. La palabra de Dios es como un aguijón para el ganado, es como una vara del pastor que nos enseña, nos guía. ¿Sabe lo que produce ese dolor? Bueno, el Señor busca varias cosas con eso, ¿no? Pero en principio, principalmente, en el medio de la angustia, dice el salmista, yo te buscaré. Hay muchos salmos que dicen esto, el 77, el 18, el 55, utilizan la misma frase. Al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Por qué? Porque somos hijos del rigor. Qué lástima, bueno, así somos, ¿no? Así es nuestra naturaleza. Parece que si no nos duele, no entendemos. Hijos del chancletazo. En segunda instancia, quisiera decirte que muchas veces este aguijón viene a nosotros para mantenernos humildes. Porque a veces se nos sube, ¿no? Dice 2 Corintios, venga conmigo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Cuando lo tiene, dígame amén. Así lo leemos juntos. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ese aguijón? Para que no me enaltezca sobremanera. Dios, déjeme decirle esto, Dios puede utilizar cualquier forma, ¿no? Para tratar con nosotros, pero muchas veces trata como con Pablo, a través de la enfermedad. Y muchos hermanos padecen enfermedad o una debilidad emocional o una debilidad espiritual. ¿Sabe qué? Dios la utiliza como un cincel para moldear nuestro carácter, hermanos. Para que no olvidemos nosotros nuestra dependencia de Dios. Para que no olvidemos que necesitamos de Dios para vivir. Hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, había un hermano en una iglesia, en la época en donde el pastor Jorge también pastoreaba Casa Oración Berazategui,
Y ese hermano tenía una creencia, esa creencia de que cuando una persona se convierte al Señor Jesús, en esa época estaba más de moda esta doctrina, cuando una persona se convierte al Señor Jesús, esa persona vuelve al estado de Adán y Eva. Y que no peca nunca, 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 nunca más. Ya está, es santo para siempre. Y yo me pregunto, si es santo para siempre, entonces ya no necesita más a Dios. Preguntas simples, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya Cristo ya no lo necesita? ¿Una vez y ya? ¿Sabe qué? Muchas veces Dios permite esos aguijones en nuestra vida para que no olvidemos nuestra dependencia de Dios. Nosotros necesitamos a Dios todos los días, hermano. Necesitamos a Dios a cada instante. Necesitamos a Dios a cada segundo. En donde estemos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad o en tu casa. Sea lo que sea que estemos haciendo, necesitamos a Dios. En algunos casos, como a Pablo, Dios los deja en su enfermedad hasta que muera, no porque Dios es malvado, no, sino porque como a Pablo trata con nosotros, trata con nuestro carácter, nos ayuda a ser más humildes, nos ayuda el Señor a mantenernos al margen, ¿no? Y a no creerla. A los predicadores, a estos predicadores superpoderosos, no les gusta escuchar esto, ¿no? Los de la superfe. Porque Dios para ellos está obligado a sanarte, ¿no? Y declaramos y decretamos sanidad en 1, 2, 3, 4 y ahora. Pero resulta que para Dios también esa es una herramienta, un aguijón que pone ahí el Señor para tratar con nosotros. ¿Dios es malvado? No, al contrario. Al contrario, hermano, estamos viendo que así el Señor nos ayuda a mantener, a moldear nuestro carácter, a que como este escultor que vimos al principio, el Señor da sus cinceladas y nos moldea. No importa qué tan dura sea la roca. No importa qué tan duro sea tu corazón, el Señor trabajará con nosotros. Amén. Por la única razón que el Señor sana a las personas cuando a veces necesitan una sanidad física, pues porque el Señor quiere, nada más, en su soberanía. Porque el Señor lo quiere así. No es porque hayamos decretado la superfe, ¿no? Ni porque Dios esté obligado a sanarnos. Otras veces este aguijón viene en forma de dolor, de múltiples dolores, ¿no? Y cuando se trata de dolor, el Señor puede emplear muchas cosas para atraernos. El propósito es atraernos. Ese aguijón tiene el propósito de atraernos hacia Él. Quiero que venga conmigo Oseas, el profeta Oseas, capítulo 2, versículos 6 y 7. Oseas, capítulo 2, versículos 6 y 7. Lo vamos a leer ahí. Dice, por esta razón la cercaré con espinos. ¿Sabe que utiliza la misma palabra ahí? Que vimos al principio. Espinos. Pinchar con el propósito de... Lo dice fuerte, con el propósito de enseñar. Cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlos. Ahora, ¿por qué es importante leer todo esto? Porque Dios estaba usando estos pinches, estos espinos para cumplir un propósito en el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál era ese propósito? Traerlos de vuelta con Él.
Cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlos, los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. ¿Y sabe qué pasó después de todo eso? Volvió Israel con él. Así que muchas veces el Señor utiliza estos obstáculos, espinos, situaciones, circunstancias, tribulaciones, trabas, como quieras llamarlo, porque quiere atraerte hacia Él. En el pasaje, Dios habla de poner obstáculos, esos espinos, ese muro en el camino de Israel, para que cuando Israel, al no encontrar satisfacción en sus caminos, recuerde su relación con el Señor y quiera volver con Él. Muchas veces pasa, hermanos, que en ciertas circunstancias o situaciones buscamos en otros lados menos en el Señor. Pero resulta que cuando ya no encontramos ninguna salida, nos recordamos que si hubiéramos ido al Señor, se hubiera terminado más rápido, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? De buscar en el Señor como última instancia y encontrar que en el Señor estaba la salida y decir, si hubiera venido antes, ¿no? Nos pasa, hermanos, pero el Señor lo hace también con un propósito. No olvide que el Señor, cada aguijón, cada aguijoneada, cada varazo que nos da el pastor, es con amor, ¿no? Resulta que aunque nosotros veamos esta forma de operar de Dios mala, sin embargo, tiene con nosotros esta hermosa promesa de no dejarnos ir, de no dejarnos hacer lo que nosotros querramos. Y aunque nosotros lo veamos como algo malo, sin embargo, lo podemos ver hoy. Quizás te vayas de este lugar viendo que el Señor ha sido bueno. Ha sido bueno. Es una promesa en la cual descansar. Dios no me dejará ir. Dios no me dejará mucho tiempo en mi error, decía el salmista. Dios no me dejará hacer lo que se me antoja, ¿no? Dios corregirá mi vida. Dios me conducirá, Dios me guiará, Dios me mostrará su voluntad, aunque me duela, ¿no? Aunque me dé chicotazos, Él lo hará. En el compromiso que Dios toma con nosotros, con sus ovejas, por cuidarnos, es que nosotros estemos, aunque estemos nosotros demasiado ciegos para reconocer que que nos hemos desviado, que hemos tropezado o que hemos puesto nuestra mirada en otro lugar, tenemos una esperanza, una promesa. Dios, somos sus ovejas y Él tratará con nosotros. Aunque estemos ciegos para reconocerlo. Dígame si eso no es esperanzador, porque tenemos momentos en nuestra vida en donde ni siquiera nosotros podemos ver que estamos equivocados. ¿Y sabe por qué nos pasa? Porque somos humanos, pecadores, y nuestra naturaleza no nos deja ver. Pero Dios sí ve. Dios sí ve que tiene un grupito de rebaños y hay una ovejita que se le está yendo por la tangente. ¿Ya? Dios sí la ve. Y se va a tomar el trabajo de ir a buscarte, de ir a buscarnos y enderezarnos otra vez. ¿Creen eso? Termino con esto. Te invito a que te puedas poner de pie. A que podamos reflexionar por un momento juntos. Te voy a hacer esta pregunta o estas preguntas y te vas a responder a vos mismo. ¿Sabes cuál es tu aguijón hoy? ¿Tenés un aguijón? ¿Sabes qué forma tiene tu aguijón? Para algunas personas ese aguijón es su estado de salud, para algunos es su situación de escasez quizás financiera, para otros su aguijón es su tribulación, algo que esté pasando, ¿no? que
Quizás te estés superando y no sabes qué hacer. Para otros, quizás sea una situación delicada en su casa, en su hogar, con su familia, con sus hijos, con su matrimonio. Bueno, el Señor sabe cómo lo hace, ¿no? En fin, nuestros aguijones vienen de muchas formas, pero es la herramienta que Dios ha utilizado a lo largo de toda la historia para tratar con su pueblo. Mire, tenía un montón de textos bíblicos para poder exponer acerca de esto, pero creo en que se ha entendido y es suficiente para comprender en que esta forma en que Dios tiene de tratar con nosotros, pues es un trato de un pastor lleno de amor, ¿no? ¿Usted lo ve así? Es una herramienta que Dios ha utilizado siempre con sus ovejas y no sé cuál sea su aguijón hoy, no sé cuál sea tu aguijón, pero algo sí es seguro, algo sí te voy a decir con seguridad. Dios no busca destruirte. Dios no busca tu mal, sino lo contrario. Él busca edificarte, busca moldearte, tenerte cerca de Él. Y resistirnos, como Dios le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces, dar patadas contra el aguijón, solo hará que el proceso sea más largo. Resistirnos solo hará que el proceso sea más largo. Mejor rindamos nuestra vida al Señor, mi hermano, y el proceso durará lo que tenga que durar, lo justo y lo necesario. Hoy nos vemos a nosotros mismos y quizás veamos que somos como la roca de mármol del escultor, ¿no? Una roca sin forma, pesada, dura. Pero resulta que el Dios Todopoderoso, que es un hábil escultor, y yo digo amén a eso, Él es un hábil escultor, ve en nosotros una hermosa obra maestra que terminará el día que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Solo hay que soportar el pinchazo, la vara. Cierra tus ojos. Y dile como el salmista: Señor, te he presentado, he traído delante de ti todos mis caminos, Señor. Habla con el Señor. Señor, he dejado toda mi vida delante de ti. Y aún te presento este aguijón, esta debilidad, este pecado, este sentimiento, Señor, esta situación de mi vida. Tú la conoces, Señor. Quiero rendirme, Señor. Oh, Señor. Tú eres el fiel pastor que sabe utilizar con amor tu vara, tu aguijón sobre tu pueblo, Señor. Que lo haces con el propósito de moldearnos, de enseñarnos tu palabra, como dice el salmista: Señor, te he presentado todos mis caminos y tú me enseñarás tus estatutos. Y aunque duela, Señor, nos guiarás por senda de justicia. Nos enseñarás el camino, Señor, que debamos seguir hoy. Padre, mira nuestra situación. Cada uno tiene distintas situaciones, Señor. Distintos aguijones, pero con cada uno tú tratarás, Señor, y tú sabes el propósito. Tenemos una firme promesa sobre nosotros: tú lograrás tu propósito en nosotros. Aunque duela, Señor, aunque me cueste, Señor, ayúdame a resistir. ¿Puedes decirle al Señor: ayúdame a resistir, Señor? Ayúdame a resistir. Que yo pueda ver tu palabra, tu enseñanza. Ya no pelearé más en contra, Señor, como Pablo, Señor, dando patadas contra tu propósito. Al fin y al cabo, tú lograrás
tu propósito en mi vida. Y te doy gracias por eso, Señor. Tengo esperanza en que tú lograrás tu propósito en mí. Ayúdame a pasar el proceso. Ayúdame, Señor, a caminar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano.